Bueno, pues una gráfica de Excel es pues un dibujo, ¿no? Como tal, así lo dice claramente, una gráfica es un dibujo. Pero es un dibujo o representación de los datos que tiene la hoja de cálculo. Entonces, ustedes los datos que tienen ya capturados, datos numéricos y texto, los pueden presentar en una gráfica con la finalidad de que sean más atractivo el análisis de la información o los datos que se están mostrando en esa tabla. Y en lugar de ver solo números, pues los usuarios o en la audiencia, pues va a ver un dibujo. Y en la interpretación, pues siempre es más fácil interpretar una gráfica o un dibujo que una tabla con datos numéricos. Ahora, ¿cómo se genera una gráfica? Primero que nada, tenemos que identificar sus elementos, ¿sí? Los elementos que nos permiten generar la gráfica son los datos numéricos que se denominan puntos de datos o marcadores de datos. Estos se originan en la organización que tenga la tabla. Si los datos están en filas o en columnas, pues hay que indicarlo. Ahora, una serie de valores formará una serie de datos, los cuales cuando ya se presentan en el gráfico, una vez que se genera, se identifican generalmente por colores. Ahí en el ejemplo tenemos un gráfico de columnas apiladas y vemos que tiene 4 series de valores. Ahí tenemos la serie de aventura, de acción, de comedia y de terror, de un centro hipotético de renta de videos, que bueno, ya no existe ese tipo de negocios, pero bueno, ahí tenemos una gráfica con los datos también que muestran las claves de los socios y la cantidad de películas rentadas por cada socio. En el siguiente, en la siguiente diapositiva, bueno, lo que se presenta pues son los elementos de los gráficos. ¿Por qué es importante identificarlos? Porque una vez que se genera el gráfico podemos manipular esos elementos. Podemos ponerle o cambiarle el título al gráfico, podemos ponerle título al eje vertical, que es el que se muestra del lado izquierdo, o el eje horizontal, que es el que se muestra abajo. Aquí vemos que tenemos eh, un gráfico también de columnas y tenemos que el título del eje de categorías o el eje horizontal, pues dice meses y el eje vertical o eje de valores tiene el título miles de pesos. Ahí tenemos una sola serie de valores y la cual pues está representando las ventas de una tienda en el primer semestre de un año específico. Entonces, por eso tenemos que abajo tenemos todos los puntos de datos, tienen una etiqueta como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. El elemento que aparece del lado derecho, pues se denomina leyenda y eso es un gráfico de columnas. Ahora bien, ¿cómo crear un gráfico? Pues primero que nada, pues tenemos que pues tener la hoja con los datos. Una vez que tenemos la hoja con los datos, podemos seleccionar los valores para crear un gráfico dentro de la misma hoja de cálculo o en una hoja aparte. Entonces, eh, para crear un gráfico, esto lo vamos a poder crear a partir de los datos, tanto de texto como numéricos. Aquí en el ejemplo vemos que para crear el gráfico de ejemplo que les mostré primero, pues tenemos dos columnas, una columna donde van las etiquetas de los meses y una columna donde van los datos numéricos de la venta en miles de pesos. Y bueno, pues el título simplemente es enunciativo, porque eso, como verán, se lo tienen que poner ustedes directamente en el gráfico. Una vez que tienen los datos y los capturan, ya pueden ustedes generar el gráfico, primero seleccionando los datos a partir del cual se va a generar. En este caso, las dos columnas, que son la columna del mes y la columna de la venta. Ya seleccionados,
tienen ustedes herramientas para crear gráficos. ¿Dónde las encuentran? Pues en la pestaña de insertar, ahí encuentran el grupo de herramientas para insertar gráficos. Hay distintos tipos de gráficos, no solamente son los gráficos de 2 dimensiones, sino también los de 3 dimensiones, y hay gráficos de columnas, de barras, de circular, de líneas, tendencias, inclusive como verán dice que también presenta mapas o gráficos dinámicos. En cuanto a todos los tipos de gráficos, pues ahí los pueden localizar. Las barras 2D aparecen en forma de 2 dimensiones, pero orientadas de forma vertical, perdón, de forma horizontal. Y lo mismo con las barras de 3 dimensiones. En cambio, las columnas de 2 o de 3 dimensiones aparecen orientadas en forma vertical. Ese es el gráfico más común, que sirve para comparar datos. Comparar, por ejemplo, en el gráfico que les mostré primero, pues ¿qué compara? Compara si en qué mes se vendió más, en qué mes se vendió menos de esa tienda. Luego tenemos un gráfico circular que muestra la relación o proporción de distintas partes con un todo. Este tipo de gráfico es muy utilizado para representar porcentajes, ¿verdad? O la proporción de ciertos datos con respecto a todo el universo. Por ejemplo, de una población queremos conocer cuántas personas tienen más de 18 años, cuántas tienen el rango menor de 18 años. Eso lo podemos representar con un gráfico circular. Y luego pues tenemos los gráficos de líneas, que son las que presentamos o usamos para ver tendencias. Es decir, si hay un incremento o un decremento a través del tiempo con respecto a un dato o a un conjunto de datos. Y bueno, pues ya una vez que tenemos el gráfico creado, pues tenemos la posibilidad de cambiarlo o modificarlo, y todas esas herramientas se activan cuando ya seleccionan el gráfico, y ahí pueden agregar elementos, quitar elementos, cambiar colores, cambiar la orientación de los datos, seleccionar otros datos o mover el gráfico. Y bueno, ya ahora lo que sigue pues es hacer la práctica. Yo sugiero que entren a la actividad 12, que es la práctica de gráficos, que inclusive, pues ahí están las indicaciones, y luego tienen un video de apoyo en la sección de recursos de apoyo sobre cómo llevar a cabo la práctica. Entonces, pues ahí tienen la explicación de cómo crear un gráfico, y ahora pues ya tienen que hacer la práctica.